están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre vamos a empezar con lo que está pasando ahora mismo en la principal bolsa del mundo. Nos vamos a ir ahora a Wall Street. Empezamos con el Dow Jones, primero gráficos horarios para ultra corto plazo. Y aquí podemos ver cómo el Dow Jones anuló la figura de triple techo que marcábamos con objetivo 16.926 puntos. De hecho, empieza a subir tras avisarnos con una figura de doble suelo, figura típica de cambio de tendencia, tras una fuerte caída. Podéis ver cómo se activa esta pequeña figura de doble suelo, señalada en amarillo, y a partir de ahí lo que hace el Dow es una vuelta en V, el Dow y el resto de bolsas americanas, y comentábamos que si el Dow Jones superaba los 18.010, que todo apuntaba a más subidas. Así que triple techo anulado, escenario de más subidas, si superaba 18.010, cumplido. Hemos visto ya una subida de más de 300 puntos tras superar esos 18.010. Tenemos al Dow Jones en máximos de toda la historia, en subida libre. Luego comentaremos la situación de bolsa americana para corto o medio plazo. Actualizaremos la situación. En el caso del SP500, también al igual que el Dow Jones, avisó de las subidas tras una fuerte caída con la misma figura, con una figura de doble suelo, que os voy a señalar ahí en color amarillo, dos mínimos en la misma zona. Al superar máximos entre mínimos se activa. A partir de ahí vienen las subidas, completa una vuelta en V, supera la resistencia que supone esta directriz bajista, que une máximos decrecientes, y a partir de ahí pues lo esperable era que tuviéramos un nuevo tramo de subida, que ya lo hemos tenido, ¿no? Ahora lo normal también sería cierta consolidación después de una subida tan potente. El primer soporte estaría igual que en el Dow Jones, en la media 200 sesiones, que ahora se encuentra en fase ascendente. Así que a vigilar como primera zona de posible soporte esa media 200 sesiones, que como veis está ya subiendo de nuevo. También el SP, luego lo comentaremos con más calma, está marcando nuevos máximos de toda la historia. En cuanto al Nasdaq 100, sector tecnológico, vemos que también está en tendencia alcista, también completó una vuelta en V, al igual que el resto de índices norteamericanos. Ahí veis como avisa también con una figura de doble suelo y a partir de ahí completa vuelta en V. Se apoya la media 200 sesiones y a partir de ahí otro tramo de subida. La media 200 sesiones es la primera zona de soporte a vigilar. Vámonos ahora a Europa, después de luego volveremos a Estados Unidos, pero ya para ver la situación en gráficos diarios para corto o medio plazo. Pero vámonos ahora a ver la situación del IBEX 35, continuamos con Europa, seguimos con gráficos horarios para ultracorto y lo que podemos ver en el caso del IBEX 35 es que tiene una estructura de segundo impulso alcista activada, objetivo 8.600. Es cierto que ha estado muy cerquita de cumplirlo en la sesión de hoy. Es un objetivo que comenté en directo en el centro de traders y que incluso pues compartí antes de que se activase el lunes en Capital Business Radio, en mi intervención de todos los lunes en Capital Business Radio. Comentaba que si el IBEX superaba 8.328, todo apuntaba a un nuevo tramo de subida con objetivo en torno a 8.600. Ha estado muy cerquita de llegar hoy a ese objetivo. No ha llegado, una pena, porque hubiera subido un pelín más y ya era un buen momento ahí incluso para buscar un descanso, ¿no? Porque llegó extasiado a los máximos de hoy, con un RSI en niveles de 81. Obviamente, pues advertíamos esta tarde, a primera hora de la tarde, que podíamos tener un descanso en la subida o que ya estamos en una sobrecompra muy considerable, ¿no? Pero todavía no ha llegado al objetivo, con lo cual lo más probable sería que pegara un poquito más de subida para llegar a ese objetivo que tiene pendiente hacia 8.604,
por estructura de segundo impulso Fibonacci, siguiendo el método Fibo que explicamos en el curso de Bolsa General. Soporte ahora a vigilar, que antes era resistencia, fijaros cómo no pudo con ella la primera, nunca puede, bueno, nunca no, pero casi nunca, y al segundo intento sí rompió la zona de la media y a partir de ahora la media puede ser zona de soporte, hay que ir vigilando la media como posible zona de soporte en el futuro. En cuanto al Eurostoxx 50, la media europea, lo que podemos ver en el gráfico del Eurostoxx es que ha mejorado al romper la media 200, esto es un síntoma de mejoría, aunque todavía no ha superado este máximo relevante ni ha anulado el objetivo por ruptura de canal hacia 2669, objetivo que todavía está activado y pendiente de cumplirse. Y en cuanto al DAX, a la bolsa alemana, también habrá que ver si la media 200 ahora es soporte en el Eurostoxx. Y en el caso del DAX hemos marcado, comentado en directo en el centro de traders y también lo he comentado en la radio para nuestros oyentes, que tenemos un doble suelo activado cuyo objetivo son los 10.207. Es una figura doble suelo que sigue activada, no es un doble suelo al tick, pero yo lo doy totalmente como válido, tenemos esos dos mínimos en la misma zona y al superar el máximo entre mínimos se activa el objetivo en torno a 10.207 puntos. Objetivo que sigue activado y de momento pendiente. Yo creo que lo más probable sería que lo acabe cumpliendo. Como posibles zonas de soporte a vigilar en un hipotético descanso o consolidación de la subida. El primero, el máximo previo, el máximo anterior, aquí, y un poquito más abajo la media 200 sesiones que ya está subiendo. Junto a niveles FIBO de este rebote, que pudiera ser, una estructura de primer impulso. Entonces habrá que irla midiendo e ir vigilando los niveles Fibonacci, ¿no? Eso es lo que iremos haciendo en el centro de traders a tiempo real, como siempre. Pasamos ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. En el caso del FTSE tenemos pendiente una estructura de tercer impulso alcista, siguiendo el método FIBO del curso de Bolsa General, hacia 6.784 puntos. 6.784 puntos. Esa estructura sigue activada, sigue pendiente de cumplirse y veremos si se acaba cumpliendo al TIC. Como zona de soporte, la media 200 sesiones, que está en fase ascendente y de momento pues no hay ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. Los terceros no son tan fiables como los segundos, pero es totalmente válida esa estructura. Veremos si finalmente se acaba cumpliendo. Tiene un pequeñísimo soporte de ultracortísimo plazo en los exactamente 6.654. Si mañana lo perdiera, pues quizá pudiéramos tener un descanso en la subida, ¿no? Quizá luego para volver a subir, pero posiblemente veríamos un cierto descanso en el rebote, ¿no? En el FTSE. Vámonos ahora a Italia, al MIB, que es el índice que está más volátil en los últimos años. Ya sabéis que el principal protagonista o el principal responsable de la volatilidad y de la debilidad de Europa respecto a Estados Unidos estos años es el sector bancario. El sector bancario es el responsable de esa mayor volatilidad y mayor debilidad de Europa respecto a Estados Unidos estos años. Y dentro del sector bancario, todavía más volátil y más debilidad en Italia respecto a otras bolsas europeas, ¿no? Por ese sector bancario italiano que avisábamos hace un año en Bolsa General que estaba muy tocado y que hoy ya es portada de periódicos y telediarios, ¿no? La debilidad del sector bancario, parece que por fin puede haber un rescate a la banca italiana, se intentó crear un banco malo, sonó ahí atrás, al final no cuajó, y ahora se habla de un rescate a la banca con dinero público. Veremos al final en qué queda, pero lo que está claro es que hace ya mucho tiempo que el sector bancario italiano está tocado, ¿no? Eso ha provocado que Italia pues, lo haya hecho peor que otras bolsas y sobre todo que esté muy volátil. En el caso del MIB, recordaréis que os comentaba que la primera resistencia seria del MIB estaba en niveles ligeramente por encima de 16.800 y curiosamente ese es el máximo de la sesión de hoy. ¿Y por qué decíamos que esa zona era la primera zona a vigilar en la bolsa italiana, en el MIB? Porque suponía y supone el 61.8 de la última caída, ¿vale? Si medimos la última caída que tuvo el MIB desde el día del Brexit, se ha frenado hoy en la primera resistencia, que es el 61.8. Obviamente mejoraría claramente el MIB
de romper esa zona del 61.8, con lo que luego, si fuera capaz de superar, lo normal sería intentar volver a esta zona, a la zona pre-Brexit, a esos máximos que marcó antes del Brexit. Bueno, visto el MIB, pasamos al CAC 40, a la bolsa francesa. En el caso del CAC, tenemos clara señal de mejoría. En mi opinión, lo que os decía la semana pasada, ¿no? Que si superaba los 4.277, perdón, 4.288, lo mejor era estar en liquidez. ¿Por qué? Es verdad que todavía tiene objetivo bajista, este objetivo bajista sigue activado hacia 3.928, pero ha dado un primer síntoma de mejoría al romper este nivel, ¿no? O sea que hasta que no haga ahora un techo, es verdad que si hiciera un techo, pues a lo mejor podría ser excusa para volver a buscar cortos, si hiciera algo así, por ejemplo, ¿no? Pues con la pérdida de ese nivel buscar cortos, pero hay que esperar a que forme algún techo, ¿no? Porque ahora está en fase de rebote y para mí al superar ese nivel ha mejorado, ¿no? Volvería a empeorar si hace un techo o si pierde el mínimo relevante anterior, que ahora mismo es este. Porque ahora ya tenemos ahí mínimos y máximos crecientes en el ultra corto plazo. No lo veo para comprar, desde luego, hasta que no rompa estas resistencias o hasta que no genere alguna estructura o algún suelo, pero también lo veo peligroso ahora mismo para estar bajista, este índice en concreto, ¿no? Bueno, visto Europa y Estados Unidos en el ultracorto, vámonos al corto medio plazo de índices y voy a empezar con la bolsa americana. Bueno, en el caso del Nasdaq habría activado una estructura de segundo alcista. Otra cosa es que este sea el mejor punto de entrada después de una subida vertical. Fijaos que en los últimos días lo que ha hecho el Nasdaq es esta subida muy rápida. Entonces yo creo que lo normal es que necesitara consolidar un poquito. Ayer de hecho dejó una vela doji. Vamos a ver qué vela deja hoy. El doji marca indecisión. No es la mejor vela del mundo después de una subida tan rápida. Nos marca dudas de los operadores después de tanta subida. Entonces, es innegable que la bolsa americana está muy fuerte, ¿no? Al menos es lo que yo vengo diciendo estos últimos 7 años, ¿no? Y yo creo que lo normal es la continuidad de las subidas, pero tampoco descarto que pueda venir ahora un pequeño descanso, ¿no? Para seguir subiendo, en mi opinión, para seguir subiendo. No está en máximos de los últimos años el Nasdaq, porque le falta superar los máximos de diciembre del año pasado en los 4.700, exactamente 4.740 puntos. Vamos a ver si lo consigue. Siguiendo con Estados Unidos, nos vamos al índice director de las bolsas mundiales, nos vamos al S&P 500. En el caso del S&P, lo que vemos es que ha activado una estructura de segundo impulso alcista, siguiendo el método FIBO explicado en el curso de Bolsa General paso a paso, cuyo objetivo serían los 2.300 puntos, aunque no es la estructura más fiable del mundo, es totalmente válida, y ha roto el rango de consolidación lateral que venía formando. ¿Recordáis que comentamos aquí durante estos últimos meses, en los últimos 40 a 50 seminarios, que esto era seguramente una consolidación y que por lo tanto lo más probable era que rompiera en dirección a la tendencia previa, es decir, que rompiera al alza? ¿Recordáis que comentábamos esto durante los últimos 50 seminarios? Que teníamos una tendencia alcista, que después de una tendencia alcista teníamos un movimiento lateral y que por lo tanto, según Charles Dow, según el padre del análisis técnico, no según David Galán, ojo, no según mi opinión, por muchos años de experiencia que acumule o por las muchas horas de vuelo que le dedico cada día a esto, ¿no? Sino según el padre del análisis técnico Charles Dow, uno de los grandes maestros del trading que aparecen en el pequeño libro de los grandes inversores, decíamos que Charles Dow decía que una tendencia está vigente hasta que no se generen señales de cambio de tendencia y que mientras no se generen señales de cambio de tendencia es más probable que la tendencia siga a que cambie. Y recordáis que por eso comenté que lo más probable era que, a pesar de que había un montón de agoreros que os llevan avisando de caídas en la bolsa americana años, ahora incluso pues hay quien matiza, ¿no?
A mí hay una cosa que no me gusta, ¿no? Que es no asumir errores. Yo me equivoco muchísimas veces. Y en bolsa no se puede invertir por opiniones, ¿no? Decía también una de mis citas favoritas del pequeño libro de los grandes inversores, es que el orgullo es el motivo de más ruinas en Wall Street de la historia. El orgullo de la opinión. Es decir, de tener una opinión y no cambiarla, ¿no? Es decir, no, yo digo que va a subir la bolsa y si digo que va a subir no puedo cambiar aunque aparezca un doble techo, ¿no? Entonces, detecto que hay gente que apuesta por caídas desde hace 7 años y no los apeas del burro, haga lo que haga el mercado, ¿no? Después incluso pues hay gente que no quiere rectificar y decía que iba a hundirse la bolsa americana y ahora dice que no, mira, fijaos, se hundió la bolsa europea y se hundió China, no, la bolsa americana era lo que estábamos hablando, no hay que cambiar, no cambiemos ahora el argumento a medio de la partida porque ha salido mal, ¿no? Entonces, es verdad que Europa se ha comportado peor, a mí me ha sorprendido incluso la debilidad de Europa, a mí no me gustan las medias tintas, yo no me esperaba tanta debilidad de Europa, aunque a partir del mes de enero avisamos de un objetivo bajista en el sector bancario de un 40% de caída, ¿no? Que ha acabado arrastrando a Europa. Pero yo la verdad no me esperaba un año y medio tan malo de Europa, yo lo digo así de claro. Y en cambio, pues sí, también digo sin rubor ninguno que Estados Unidos ha hecho exactamente lo que hemos avisado aquí desde hace 7 años. Cada semana, en cada seminario, hemos dicho que lo más probable es que la tendencia primaria de la bolsa americana continuase y que por lo tanto éramos muy positivos con la bolsa americana. Además, una cosa me gustaba, que apoyaba mi tesis o apoyaba el escenario de subidas, aparte de la tendencia, que eso es lo principal, la tesis de que podíamos subir más venía muy bien respaldada por los agoreros y porque la mayoría era muy, muy negativa. Casi todos los analistas, todos los expertos, todo el mundo que habla de bolsa, medios de comunicación, todas las opiniones, todos los novatos que tuitean sobre bolsa, todo era muy, muy, muy negativo en Estados Unidos. Todo el mundo decía que se estaba formando un techo, que esto se parecía al crack del 29, que tuvierais mucho cuidado que iba a estallar y bueno, los novatos alegremente compartían este tipo de análisis, ¿no? De hecho se hizo viral un análisis que decía, fijaos, esto es lo que hizo en el crash del 29 y esto es lo que está haciendo el SP en el 2013. Esto es un aviso de que viene el crash del 29, viene una caída brutal. Os dije que era mejor que nos adelantaseis y siguieseis la tendencia, que lo más probable era la continuidad alcista. Hoy hay gente que se está echando las manos a la cabeza, que cómo es posible, pues es la tendencia es alcista y de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. ¿Cuándo lo habría? Pues solo si el SP pierde los 1810. Decíamos que solo por debajo de ese soporte podíamos ver pánico vendedor, cosa que desde luego no asoma por ningún lado a día de hoy, ¿no? Así que bueno, correcciones, descansos aparte, hay que ser positivos con la bolsa americana de momento y hay que añadir que al romper el SP, al superar esos 2134 y romper el rango de consolidación lateral y además activar un triple suelo, podríamos marcar un objetivo en torno a 2.440 puntos. 2.440 puntos. Seguramente habrá quien diga David está loco, pero bueno, tan loco como cuando en el año 2009 os decía que estábamos ante una oportunidad histórica de compra en Estados Unidos. Supongo que estaré tan loco ahora como entonces. No descarto en absoluto que veamos otro tramo de subidas en la bolsa americana, ¿no? También os digo, hay que buscar siempre un buen punto de entrada. El consejo que estamos dando desde hace años, tanto a nuestros clientes del centro de traders como a los seguidores de estos seminarios, es que compréis las correcciones de Estados Unidos. Que aprovechéis las correcciones de Estados Unidos para comprar. Pues el Brexit, compro. El abismo fiscal, compro. La guerra de Ucrania y Rusia, pues compro. Cuando os meten un susto y aparecen otra vez los agoreros a decir esta es la buena, ahora sí se hunde, pues aprovechar que la bolsa americana no rompe nunca soportes y a entrar cerca de soportes ahí, a comprar ahí. Vale, yo creo que ese es el mejor momento de compra y no pues después de un mes de subidas o 4 meses de subidas, ¿no? Aunque normalmente el inversor novato es donde se va a sentir más cómodo, ¿no? Comprando tras subidas muy fuertes que no comprando en un descanso en la subida.
Bueno, SP500, tendencia alcista, de momento sin ninguna señal de giro, en subida libre, máximos de la historia, ¿no? Porque normalmente los agoreros decían, sí, pero no ha superado no sé qué, sí, está fuerte, pero no, ya no sé cuál puede ser la excusa, pero están máximos de la historia. ¿Qué hay que esperar para ser positivos con la bolsa americana? Si están máximos de la historia, ¿qué más le hay que pedir o exigir a la bolsa americana? ¿Puede pasar esto? Imaginemos ahora, ¿no? Imaginemos que hace esto. ¿Puede pasar esto? Sí, claro que puede pasar. ¿Es lo más probable? No. Hasta que no pierda 1810, y lo vuelvo a repetir, no se confirmaría ninguna señal de debilidad ni de cambio de tendencia. Pasamos ahora al Dow Jones. Seguimos con la bolsa americana. Bueno, en el caso del Dow, pues también se puede marcar una gran estructura de segundo impulso alcista, siguiendo pues el método Fibonacci. El objetivo de esa estructura, aunque no es muy fiable, también lo añado, pero es totalmente válida hacia 19.700 puntos aproximadamente. Tenemos al Dow Jones, que también ha marcado máximos de toda su historia. Máximos de toda la historia en el Dow Jones. Tenemos una tendencia alcista primaria, tras un periodo de consolidación lateral. Este sí que fue quizá más complicado, el del SP fue más claro, es decir, si no existiera el SP, yo creo que aquí sí despistaron en el Dow Jones, aquí llegó a romper un mínimo, aunque no este sí llegó a perder este. Entonces, aquí jugaron quizá un poquito más con los soportes, ¿no? Pero en cualquier caso, pues también llevamos meses diciendo que el Dow Jones está en tendencia alcista mientras no pierda la zona entre 15.370 y 15.450, y también pues desde hace algún tiempo, desde hace algunos meses, pinta más subidas, porque aquí hemos comentado que tenemos un doble suelo activado, pero que faltaba confirmar rompiendo máximos de la historia. Esos máximos de la historia también se han superado. Es posible que ahora pudiera venir algún descanso. De hecho, la vela que podría dejar hoy el Dow Jones en gráfico diario, pues tampoco sería la más bonita del mundo, ¿no? Pero en cualquier caso, pues lo más probable es que sigamos subiendo. De momento no hay ninguna señal de giro. En el muy corto plazo, soporte en la zona de la media, y luego en el nivel que os vengo comentando desde hace meses, 15.370, 15.450. Continuamos, nos vamos ahora al euro dólar. Luego vemos el IBEX. Quiero llegar con calma a estos activos para luego, pues si da tiempo, vemos más índices. En el caso del euro dólar está en un movimiento muy lateral. Yo creo que lo suyo es esperar ahora mismo. Si supera los 1.1190 apuntaría más subidas. Si pierde los 1.0910 apuntaría más caídas con activación de objetivo de segundo impulso bajista. Y en cuanto a la libra dólar, aquí lo que os comenté hace unos días es que seguramente íbamos a ver un descanso. Supongo que sois muchos testigos, ¿no? Primero dijimos que si superaba este nivel podíamos tener un rebote, que esta vela además era interesante para un rebote, que si superaba este nivel apuntaría a un nuevo tramo de subida. Y luego recordáis, supongo que aquí hay testigos, ¿no? ¿Recordáis cuando teníamos a la libra dólar aquí, que os dije que lo más probable era que tuviéramos un descanso en la libra dólar antes de intentar seguir subiendo? ¿Recordáis que os dije que seguramente ahora tocaba un descanso en la subida de la libra? Supongo que habrá testigos de lo que os avisé en anteriores seminarios. Por ejemplo, en el del martes de 2 horas del centro de traders comentábamos esto sobre la libra frente al dólar. Aprovecho mientras me contestáis a beber un poquito de agua. Bueno, dice Adolfo que sí, que lo comentamos. Y bueno, pues esa consolidación era normal porque habíamos subido muy vertical y estamos en ello, ¿no? No descarto que puedan venir más subidas, pero claro, había que consolidar esta subida. ¿De acuerdo? Primer soporte a vigilar, la zona de la media 200 sesiones. En cuanto al petróleo Brent, hoy hemos tenido una caída muy fuerte y ayer, en cambio, tuvimos una subida muy fuerte. Subida de ayer, pues que la subida fue del día 12, ayer martes, que avisamos
el día anterior, el lunes, en el centro de traders. Estoy muy contento porque propusimos un objetivo alcista en nuestro centro de traders. De hecho, se hizo un doble suelo, ahí lo veis. Marcábamos una divergencia alcista y avisábamos a todos nuestros clientes que si el petróleo Brent superaba esa zona de 47.20 podíamos ver un rebote por divergencia alcista. Subió un 4%, rapidísimo, cumplió el objetivo y una vez cumplido volvemos a caer. Vale. De hecho, aquí hay una vela horrible que es, bueno, esta no es muy bonita, es una especie de caracasa blanca invertida, pero esta vela de aquí es una vela muy fea, una gran vela negra con sombra superior. Entonces, ahora va a costar, ¿no? Seguramente tiene que consolidar y vamos a ver si aguanta este nivel de soporte, la zona de 46 dólares. Seguimos, vámonos ahora a otras materias primas, como son el oro y la plata, y luego vamos a completar índices, que nos quedaban más índices pendientes, solo vimos los americanos en el corto medio plazo. Bueno, en la plata, perdón, en el oro primero, pues muy contentos, ¿no? Quizás de lo que más orgulloso estoy de este año, del aviso de subidas del oro y la plata a principios del año, cuando nadie hablaba de ellos, y del aviso de hundimiento del sector bancario también a principios de año, cuando nadie hablaba de lo mal que estaba el sector bancario, ¿no? En el caso del oro, avisamos de un doble suelo, pues por activa y pasiva en las 3 radios donde participo cada semana, lo avisé también en el foro, en la web de Bolsa General, en el centro de traders, en seminarios, en conferencias, en la radio e incluso en el periódico, ¿no? Que si superaba 1.072 dólares el oro, hacía un doble suelo y podía ser el inicio de una subida. Luego marcamos objetivo de triple suelo hacia 1.130, luego objetivo por ruptura de canal hacia 1.190, hacia 1.290 y por último, gran objetivo por ruptura del canal de bajista a largo plazo, señalado en rojo, hacia 1.385. Objetivo que ha estado a puntito de cumplir. Para mí está pendiente, con lo cual deberíamos de subir más. El oro debería de subir todavía algo más. Pero también es verdad que cuando apareció esta vela, lo comenté la semana pasada, que lo normal es que tuviéramos un cierto descanso en la subida. ¿Recordáis ese descanso que avisé para el oro tras esta vela doji lápida? Como veis, ya ha descansado un poquito. Lo normal es que descansase más, como en anteriores ocasiones. Aquí también dejó un doji lápida y vino un descanso de cierto calado. Y lo normal es que ahora viniera otro descanso. ¿De acuerdo? Ya es verdad que algo ha descansado, pero en mi opinión debería de regular un poco más antes de intentar seguir subiendo. Primer soporte, media 200 iones, que ahora está un poco lejos. Y en el caso de la plata, nos vamos ahora a la plata, también en gráfico diario para corto o medio plazo. Bueno, en el caso de la plata hemos tenido una subida espectacular. Recordáis que aquí en mínimos de los últimos años avisé de que la plata iba a empezar una subida, y no porque yo sea Nostradamus, porque yo no adivino, sino porque el gráfico nos dejó una pista muy clara, que fue esta vela doji libélula que avisé en su día y que dije que creía que iba a traer subidas. Luego comenté que había mejorado mucho el gráfico, que la media 200 ya no era resistencia, que era soporte. Me gustaron mucho estos apoyos que hizo. Y luego comenté que si superaba la zona de 16 dólares activaba un objetivo hacia 17.31 por estructura de impulso Fibonacci. A partir de ahí os dije que seguramente vendría un descanso en la subida, y así fue. Cuando estábamos aquí abajo os dije que en cualquier momento podía volver a subir, que lo normal era que viéramos más subidas, y vino esta subida. Esto todo es correcto, ¿verdad? No estoy inventando nada. Esto ha sido tal cual. Aquí aviso de subidas, aquí aviso de que la media ya era soporte y el gráfico había mejorado, que si superaba 16, objetivo 17.31, aquí que podía venir un descanso, aquí que seguramente volveríamos a subir con fuerza. Es correcto, ¿no? ¿Y ahora qué? Para los que sois nuevos, ¿no? O los que ya habéis aprovechado todo esto y ahora se preguntan qué puede pasar. Yo creo que también aquí tocaría, lo más probable es que pudiera tocar un descanso. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que acaba de dejar hace unos días una vela doji. No es de las velas doji más feas del mundo, pero bueno, esta vela doji marca indecisión y lo normal después de esta subida tan rápida es que también tengamos cierta consolidación, ¿vale? Un descanso en la subida. Ahora, lo más probable es decir, no está en zona de compra ahora la plata. Lo normal es que se tomase cierto descanso.
¿de acuerdo? Así que bueno, hay que vigilar la plata, pero no está ahora en zona de compra, ¿no? ¿Qué zonas de compra tuvo últimamente? Pues esta, que la avisé, estos apoyos en la media o esta última. Todos estos puntos se comentaron aquí y eran buenas zonas de compra. Ahora mismo no está en una buena zona de compra, no es un buen timing de compra, ¿de acuerdo? Aunque pudiéramos pensar que puede subir más, que yo no lo descarto, de hecho es probable, pero ahora seguramente le tocaría una consolidación antes de seguir con la subida, e incluso si sube más, pues no hay que ir detrás del precio. El que no tenga la plata en cartera no la debe de comprar aquí arriba o tan lejos de soportes. Bueno, antes vimos índices americanos. Vamos a ver el IBEX 35 ahora en el corto medio plazo y después también veremos algunas acciones, ¿no? Bueno, pasamos a el IBEX en gráfico diario para ver la situación de corto medio plazo. ¿Qué hemos visto en el IBEX 35? Bueno, en el IBEX 35 hemos visto una buena subida, un buen rebote, pero es un rebote técnico, porque de momento la media 200 sesiones sigue bajando y de momento tenemos una directriz bajista que señala en rojo, señalo en rojo, y que contiene la sucesión de máximos decrecientes y de momento el IBEX no ha podido con ella, sigue por debajo de la directriz, es decir, el IBEX no ha roto ninguna resistencia realmente seria, tendencial, es decir, el IBEX en el medio plazo todavía es bajista. Como os vengo diciendo estos últimos meses, el IBEX mejoraría de romper la media 200 y la directriz bajista roja y, en segundo lugar, mejoraría claramente, confirmaría mejoría de superar los 9.360 puntos. De superar 9.360 puntos. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues de momento rebote técnico y poco más. Y se ha acercado un poquito a la zona otra vez de resistencias. La vela que deja hoy el IBEX no es muy bonita. Es un doji, casi un doji lápida, así que pudiera significar un descanso en la subida. No es obligatorio, pero no es una vela bonita. Yo, si tuviera que apostar por algo, creo que es más probable que pudiéramos tener una consolidación, un descanso ahora. A lo mejor es un descanso solo de un día o de 2 días, pero no invita a esta vela a ser muy optimistas de cara a las próximas sesiones, ¿no? Yo creo que es probable que pudiéramos ver cierto descanso. No es la vela más clara del mundo tampoco, pero creo que lo más probable sería eso, ¿no? Un descanso en la subida. Aunque no ha llegado todavía a resistencias, ¿no? Ni a la media 200 sesiones. Seguimos. Vamos a ver ahora el Eurostoxx 50. Bueno, en el caso del Eurostoxx, la primera zona de resistencia seria pues es donde se ha frenado las últimas 3 veces y que veníamos avisando que iba a ser resistencia, y es la media 200. Entonces de momento la media baja y sigue siendo resistencia. Fijaos, sí hemos rebotado, pero no se ha roto ninguna resistencia de momento, o sea que cierta prudencia, ¿no? en estos momentos. En el caso del FTSE, Bolsa de Reino Unido, yo aquí sí que soy mucho más positivo, en la Bolsa de Reino Unido. ¿Por qué? Porque os comenté que se ha activado una gran figura de hombro cabeza hombro invertido con objetivos 7.323 y yo creo que lo normal es que se acabe cumpliendo. Entonces, ese objetivo sigue activado y pues desde Bolsa General somos positivos, optimistas con el FTSE. Además, este objetivo se une al objetivo que tiene activado y pendiente por ruptura de rango lateral de largo plazo hacia 7.410 puntos, que no se llegó a anular nunca y que sigue activado. Así que dos objetivos apuntando en la misma dirección, este último de corto medio plazo activado hace un par de semanas, que comentamos antes de que se activara, que avisamos cuando se activó y que seguiré recordando hasta que no se anule. El mejor timing es cuando avisamos en el centro de traders. Me pregunta Domingo si ahora es un buen timing. El mejor timing para largos es cuando lo avisé ese mismo día que estaba rompiendo y activando un hombro cabeza hombro invertido. Ese sería el mejor momento, ¿no? En este caso, gran parte de esta subida, y a lo mejor del resto de subida que venga, viene explicada por la caída de la libra, ¿no? Dice Víctor, con la depreciación de la libra esta subida no es tanta, no, es toda. Es decir, si un activo sube 2.000 puntos, sube 2.000 puntos. Si sube 10.000 puntos, sube 10.000. Si sube 20.000, sube 20.000.
La divisa ahí no le quita los puntos que sube o baja. Ahora bien, en índices que no sean en euros, pues a veces puede valer la pena cubrir el efecto divisa. Sobre todo aquí en este caso, cuando estamos con todo el problema del Brexit, pues a lo mejor viene bien cubrir el efecto divisa, ¿no? Entre euros y dólares quizá no es tan importante porque son divisas muy controladas, que se suelen mover en un rango, aunque sea un rango algo amplio, pero quizá no sea tan importante, ¿no? Pero si tienes la cuenta en euros, pues a lo mejor operando en el FTSE puede valer la pena cubrir el efecto divisa. ¿Vale? Porque aquí el objetivo es 7.323. Suba o baje la libra. El objetivo es que suba el FTSE. Entonces, el objetivo no es que baje la libra, el objetivo es que suba el FTSE. Entonces, pues quizá ahí cubrir el efecto divisa para que ganes o pierdas solo en relación a la subida o bajada del FTSE. ¿Cuándo se anularía el hombro cabeza hombro invertido? Pues se anularía de perder los 5.788 puntos. Vale, seguimos. Pasamos ahora a la bolsa italiana, al MIB. Bueno, el MIB también ha rebotado bastante estos días, pero no ha pasado nada, es lo que vengo explicando, ¿no? Estos últimos días. Que técnicamente el MIB no ha roto ninguna resistencia, sigue bajista y la media 200 sesiones va a seguir siendo un obstáculo muy importante a tener muy en cuenta. Mientras la media 200 sesiones baje, pues hay que tener prudencia y cierta precaución, ¿no? Porque es una zona importante de resistencia. Bolsa china, Hang Seng. Vamos a ver la bolsa china. Índices de otras latitudes. Bueno, el Hang Seng ya sabéis que la bolsa china estuvo muy de moda y atrás. Y ahora pues se enfrenta a su primera zona de resistencia importante. Si la bolsa china fuera capaz de superar este nivel, apuntaría a más subidas. Es decir, si supera el máximo de abril en los 21.654. Si supera 21.654. Si supera 21.654, todo apuntaría a más subidas. De momento, pues no ha activado objetivos, no ha superado ese nivel, pero si lo superara, pues lo más normal es que tuviéramos otro tramo de subida en el Hang Seng, porque aplicando el método FIBO explicado en el curso Bolsa General, pues tendríamos un objetivo alcista por estructura Fibonacci. Por cierto, como hacemos todos los veranos, todos los meses de julio, os aviso de que vámonos a bolsageneral.es, de que tenemos, como todos los meses de julio, es una promoción que hacemos una vez al año, una promoción por la cual podéis aprovechar para formaros durante el verano. Damos hasta 2 meses para hacer el curso de Bolsa General, ¿no? Que muchos alumnos nos dicen que les falta tiempo, de que el curso es demasiado completo, que es muy muy completo y que les hace falta pues mucho tiempo para completarlo, y normalmente pues verano suele ser un buen momento para formarse, para tener más tiempo libre, y sacamos esa promoción para que pues el alumno tenga hasta 2 meses para realizar nuestro curso, ¿no? Que como sabéis pues tiene 25 vídeos de análisis técnico, alguno dura más de 1 hora, para que os hagáis una idea, 17 temas de análisis técnico, ejercicios didácticos de la mayoría de los temas, un foro tutorial abierto las 24 horas, tras terminar el curso entregamos el material en PDF y además damos acceso al centro de traders para que ya ahí unáis la teoría con la práctica, para que veáis cómo los traders aplicamos esa teoría y cómo aplicar el sistema o los sistemas explicados en el curso, pero ya a tiempo real, ¿no? Y en mercado real. Bueno, ahí tenéis toda la información, os la dejo en el chat del seminario y continuamos. Hemos visto el Hang Seng, pasamos al Nikkei, a la bolsa japonesa. Bueno, en el caso de Japón tenemos el mismo problema que muchos índices europeos, y es que la media 200 sigue bajando y que simplemente pues hemos tenido un rebote. En el caso del Nikkei es verdad que un rebote desde el soporte. El soporte, como os dije, son los 14.865. Os dije que si lo perdía, activaba un objetivo bajista, siguiendo estructura Fibonacci. De momento no lo ha perdido. Y es verdad que hay otra opción, que es que supere el máximo del mes de abril. Y si superara ese nivel, activaría un doble suelo. Si supera 17.613. Así que, resumen, muy fácil, muy sencillo en el Nikkei.
Si supera 17.613, activaría un doble suelo. Si pierde 14.865, activaría un objetivo bajista por estructura de Fibonacci. Y pasamos al Bovespa, la bolsa de Brasil. Bueno, en el caso del Bovespa, me está sorprendiendo su fuerza, ¿no? Y eso que aquí os dije que el Bovespa iba a subir. La verdad que me lo jugué mucho, ¿no? Con todos los comentarios tan negativos que había sobre el Bovespa y teniendo en cuenta que está en una tendencia bajista de largo plazo, o en un canal bajista por lo menos de medio largo plazo, la verdad que me la jugué mucho aquí, publicando incluso en el periódico que el Bovespa estaba en zona de compra, ¿no? Pero ahora viéndolo con perspectiva creo que fue un acierto, ¿no? Que estuvo bien avisarlo incluso en el periódico, ¿no? A toda página. En un periódico de información general, además, ¿no? Pero es que esta zona me parecía una muy buena zona de compra, después de una caída muy fuerte, con muchas noticias negativas, y encima va el Bovespa y ahí hace una pequeña figura de doble suelo. A partir de ahí vino una fuerte subida, y se iban 20.000 puntos de subida desde que lo avisaste, ole. Bueno, a veces acertamos, ¿no? Es verdad que otras veces yo también recuerdo errores, ¿no? Por ejemplo, en bolsa europea, pues yo no era negativo en verano del año pasado yo no era negativo, ¿no? Y hemos tenido una caída muy fuerte. Yo no me esperaba tanta caída en la bolsa europea. Es verdad que luego en enero de este año, pues ya lo avisó el sector bancario europeo. Pero en verano del año pasado, que ya la bolsa europea empezó a caer y a caer, pues yo no me esperaba ese deterioro de Europa. Es más, pensaba que Europa podía tener potencial después de años malos, ¿no? Y en cambio, pues Estados Unidos ha seguido nuestro escenario de más subidas y Europa pues ha seguido debilitándose, ¿no? Pero sí, es verdad que en el Bovespa hemos estado, en este caso, perfectos, avisando aquí abajo de subidas. No hace falta, ¿no? Que os enseñe incluso la portada de la sección de bolsa, avisando de aquí, justo aquí abajo, de subidas para el Bovespa, porque creo que alguna vez ya incluso lo enseñé y no quiero perder un minuto del seminario en esto. Además es muy fácil que lo comprobéis, poniendo Bovespa, David Galán, La Opinión Coruña, poniendo eso lo encontréis rápidamente. Bueno, en el caso del Bovespa, eh, decíamos cuando estábamos por aquí que lo normal es que viniera un descanso en la subida y que entre esta directriz y esta roja lo normal es que encontrara resistencia. Vino una caída, para mí menos fuerte de lo que yo pensaba que iba a caer más, pero se frenó ya ahí en el soporte en los mínimos anteriores y ahí incluso formó un doble suelo, que creo que comentamos en seminarios anteriores. Decíamos que no era el mejor timing de compra, pero que existía un doble suelo. Y el doble suelo, pues fijaos que ya está casi cumplido, ¿no? De momento aún no lo cumplió, objetivo 55.300 aproximadamente, pero vamos, que hoy ha estado muy cerquita, ¿no? De ese objetivo. Bueno, yo creo que no está en la mejor zona de compra posible, eh, y habrá que vigilar a ver si puede con el máximo anterior. Me dice Adolfo si puede estar haciendo un techo. Puede, pero no hay ningún elemento para marcar un techo. Es decir, que tengas dos máximos no significa nada, porque cada vez que un activo sube, tienes dos máximos. Es decir, tú en este momento, si yo paro la foto del Bovespa justo aquí, digo, mira, aquí está justo en el máximo anterior. Pero, claro, puede superarlo. Es decir, cada vez que un activo sube, cuando está testeando el máximo anterior, puede parar ahí y hacer un techo, pero las opciones de que eso pase son mínimas. Por eso el doble techo no es que haya dos máximos. Solo se activa un doble techo cuando se pierde el mínimo entre máximos. Es decir, que ahora podría haber un doble techo solo si el Bovespa pierde los 48.066 puntos, que es el mínimo del mes de junio. Solo en caso de que eso ocurra, sí podríamos tener una figura de techo. Que incluso ya no solo sería un techo, cuidado, sería una figura que es menos conocida, podría ser una figura de murciélago. O sea que habría que tener ahí pero bastante cuidados. Pero claro, está muy lejos de que eso pase y no tiene por qué pasar. Seguimos con el PSI portugués, que es un índice. Es verdad que ya me lo iba a saltar, porque es verdad que es un índice poco importante, de poco volumen, pero os dije que era un índice muy importante a vigilar. Recordáis que os dije en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de marzo, que estaba en resistencia, es decir, en el techo del canal y en la media 200, y que aquí
era una zona de venta, que era una muy mala zona para comprar y que estaba en resistencia. Fijaos que no ha podido con esa zona nunca y sigue de momento en un canal bajista, es decir, hemos tenido un rebote desde sobreventa y desde niveles de mucha negatividad. Sí. ¿Se ha sacudido la sobreventa? Sí. ¿Esto de momento es un simple rebote? Sí. ¿Cuándo cambiaría la tendencia de la bolsa portuguesa? Cuando rompa el canal bajista al alza. Mientras no lo rompa, yo sigo insistiendo en ser precavidos. Sector bancario europeo, y ya nos vamos a ver un par de acciones. Sector bancario europeo. Hemos avisado en directo en nuestro centro de traders que el sector bancario europeo activaba un pequeño doble suelo, o no tan pequeño, es un 10%, y que por lo tanto la banca podía rebotar. Y de hecho la banca está rebotando. Vamos a ver el aspecto técnico del sector bancario, ¿no? Ha cumplido un enorme triple techo, el que os avisé en enero, un objetivo gigantesco de casi un 40% de caída, que muchos no se creían, pero al final se cumplió. Se ha activado también hace un mes aproximadamente un objetivo bajista por ruptura de un triángulo simétrico. El objetivo sigue activado y pendiente hacia 71 puntos, pero es verdad que en el muy corto plazo se ha activado un doble suelo objetivo 93 puntos. Es decir, según el gráfico, lo más probable sería rebotar para cumplir ese doble suelo y después volver a caer. Eso sería lo más probable. No tiene por qué pasar, porque además hay objetivos que no se cumplen, aunque la mayoría sí se cumplen, ¿no? Lo que sí está claro es que en el medio plazo el sector bancario sigue bajista porque la media 200 sigue bajando. Y lo que os vengo diciendo, que en cuanto a la tendencia, mientras la media baje, habría que ser precavidos todavía. Vale, vamos a ver ahora si se forma algún suelo. De momento hay un doble suelo en marcha y lo normal, mientras no lo anule, sería que lo cumple. Pero el problema es que en el medio plazo todavía tenemos este objetivo activado y también lo normal sería que lo cumpla. La única manera de que cumpla los dos objetivos sería que hiciera esto. Que subiera para luego volver a bajar. Esa es la única manera de que cumplan los dos objetivos. Se pudiera no cumplir uno de ellos, también eso pudiera pasar, ¿no? Pero puede cumplir los dos, que sería subir primero para caer después. El resumen, en fase de rebote de ultra corto plazo desde el mínimo anterior, aquí fijaos que hace un doble suelo, pero en tendencia bajista de medio plazo. Ese sería el resumen. Y veo un montón de preguntas, obviamente no voy a poder contestarlas todas, sobre acciones. Vamos a ver ArcelorMittal, que me lo preguntasteis varios. Bueno, ArcelorMittal ha mejorado el gráfico, comentábamos, mientras no pierda 3,80, pues la verdad que el gráfico, pues en el corto plazo está en un rebote. La verdad que ha mejorado un poquito, está en fase alcista de corto plazo. Importantísimo, eso sí, no perder nunca 3,80. Y la vela de hoy es horrible y lo normal es que, como en el caso del IBEX, pero en este caso más todavía, esta vela es todavía más fea que la que dejó hoy el IBEX, pues lo normal sería un descanso en la subida. Vale, eso sería lo... Después de esta vela, lo normal sería que viniera un descanso. Puede ser de un día, de 2 días, de 3 días, de una semana, pero esta vela indica que hemos subido muy rápido y que a lo mejor hace falta un descanso. Soporte clave en media 200 sesiones, que ya está subiendo, y los 3,80, donde ha hecho un triple apoyo muy interesante. De superar 5,43,7, apuntaría a un nuevo tramo de subida. Por encima de 5,43,7, todo apuntaría a más subidas. No entiendo tu pregunta, Luis. Si me la explicas mejor. Supongo que estás hablando de... Es que no entiendo muy bien. Quiero envolverme en una sábana y abandonarme en la puerta. Es que no entiendo muy bien el comentario, no sé si es una pregunta. Si me lo puedes explicar con otras palabras, pues no, la verdad que no. Sí, no, intuyo que es una broma, pero no la pillo. Normalmente las pillo a la primera, ¿no? Pero en este caso no la pillo. Ah, que sí, que te adoptase. Hombre, yo creo que no te puedes quejar porque yo siempre lo digo, al que le gusten estos seminarios, tiene David Galán para aburrir, ¿no? Porque tenemos seminarios todas las semanas, tenemos radio los lunes,
los martes, los lunes en Capital Radio, los martes a las 5:30 consultorio de bolsa en Gestiona Radio, todos los jueves en Intereconomía, muchos martes también en Intereconomía por las mañanas. Tengo una sección de bolsa los jueves a las 5:10 en Intereconomía, donde destaco un valor. Tengo una sección de bolsa todos los domingos en La Opinión Coruña, analizo y ponemos un montón de artículos en la web todas las semanas. Todos los domingos tenéis un análisis del IBEX actualizado. Me podéis seguir en Twitter, en Facebook, voy actualizando gráficos. Vamos, información para aburrir. O sea que, bueno, adoptar no, pero casi, ¿no? Porque me podéis seguir, podéis tener David Galán hasta en la sopa, ¿no? Me preguntáis también, me dice Iván, aprovechando también lo que comenté en esa sección de bolsa de los jueves, me dice que este jueves pasado recomendé Fielman y que enhorabuena. Magnífica recomendación que hiciste el jueves en Intereconomía en tu sección del buscador, Fielman. Bueno, vamos a ver ese valor. Es verdad que lo recomendé el jueves de la semana pasada y la verdad que lo ha hecho muy bien, es de los valores que más ha subido. Vamos a ver el gráfico. Es un valor alemán y bueno, lo recomendé porque, bueno, primero, es un valor muy fuerte. Esto lo expliqué el jueves de la semana pasada en la radio, ¿no? En mi sección, que por cierto la tenéis en la web, luego la subimos a la web y la tenéis ahí si la queréis escuchar en diferido, ¿no? Pero bueno, lo comentamos el jueves en directo, que era un valor que me gustaba por varios motivos y os los voy a ir explicando mientras veis el gráfico, que siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras. Comentábamos que era un valor muy alcista en el largo plazo, como podéis ver. Comentábamos que había tenido una fase de consolidación y que creía que iba a pasar lo mismo que pasó con la otra consolidación que hizo en el año 2015. El año pasado, como veis, aquí hizo un movimiento de consolidación, un zigzagueo, en este caso en un canal lateral bajista, que al final rompió a favor de la tendencia. Y en este caso dije que había consolidado con una figura parecida, aunque un poco distinto, en este caso es una especie de cuña descendente, y que pensaba que iba a ocurrir lo mismo, es decir, que ruptura por arriba y que por lo tanto otro tramo de subida. Y bueno, pues parece que estábamos en lo cierto y hoy este valor Fielman ha marcado nuevos máximos de toda la historia. Otro valor que ha marcado máximos de toda la historia. Estos son los valores que nos gustan y son los que tenemos en cartera. ¿Por qué tenemos en nuestra cartera de corto plazo Fielman? Pues por lo que acabo de explicar. Y es por lo mismo que por lo que tenemos también a Campari, o por lo mismo por lo que tenemos a Henkel, ¿no? Valores fuertes, valores en tendencia alcista, que apostando a favor de tendencia e intentando entrar con un buen timing, ¿no? Ese es el secreto para ganar en los mercados, ¿no? Y para los que habéis leído el pequeño libro de los grandes inversores, nuestro libro con Editorial Planeta, veréis que hay muchos genios de los mercados que se han hecho multimillonarios en bolsa. Ahí hay una selección de los mejores traders de la historia y veis que muchos coinciden y os dan los mismos consejos que damos nosotros aquí, ¿no? Muchos coinciden en esto, en que hay que seguir la tendencia, que hay que comprar los valores con más potencial, que hay que comprar en correcciones los valores más fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Si está todo inventado. Lo que funciona ya, pues lleva funcionando desde hace siglos. Siglos, digo bien, siglos. Entonces, yo os recomiendo eso. Primero que os forméis, que os toméis la bolsa en serio, luego que operéis en demo, siguiendo un método, siguiendo un sistema, las herramientas, por ejemplo, que explicamos en el curso, que luego las probéis en demo, que veáis si ganáis ahí. Si veis que sois capaces de seguir un método y hacer las cosas bien, podéis probar ya con dinero real. Yo empezaría usando un 35-40% del capital que tengáis y luego, si los resultados son buenos con esa parte, pues ya meter todo el dinero en el mercado. Y siempre gestionando el riesgo, diversificando, operando en las dos direcciones y no arriesgando más del 1,5% del capital en una sola operación. Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles. Gracias por la confianza depositada en Bolsa General. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube de Bolsa General y cualquier duda que tengáis, o si queréis incluso que os llamemos, nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es.
Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading y gracias de verdad a todos los elogios que voy leyendo y que vais diciendo en el chat, por ejemplo el que dice ahora Juan Manuel. Doy fe de que estar con David es aprender a operar. Bueno, nosotros desde luego le echamos muchas horas, le ponemos mucho empeño e intentamos ayudar lo máximo posible, especialmente en el centro de traders, ¿no? Aquí damos algunas pinceladas que también esperemos que os sirvan. Buenas tardes y muy buen trading. Saludos Israel, veo que me saludas desde Suiza, un cordial saludo.